Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Danganronpa. Kang empieza a llorar basados en el libro. ¿Puedes reducir la velocidad? Es demasiado peligroso. Cylon gritó esperando que Kang le escuchara por una vez, pero hizo exactamente lo contrario, porque cuando más quería Cylon que condujera despacio, más fuerte giraba el acelerador. Me temo que... Kang. Cylon gritó cuando su móvil estaba a punto de chocar contra la parte trasera del camión de delante. Sus gritos esta vez hicieron que Kang se detuviera a un lado de la carretera y luego se detuviera a tiempo frente a una línea de árboles al costado de la carretera. Kang bajó de la motocicleta y se sentó en el suelo. Las lágrimas que trató de contener por discutir con su padre comenzaron a caer lentamente. Cylon sabía muy bien el dolor que sufría Kang, así que se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Sí, realmente necesito dinero, pero nunca he considerado que el dinero sea más importante que tú. Siempre te gusta decir eso, pero al final siempre haces un trato con la abuela a espaldas, porque sé que puedes hacerlo, incluso mejor que nunca. Entonces, ¿por qué no me dijiste en primer lugar? Kang levantó la cabeza para mirar a Cylon, secándose arbitrariamente las lágrimas con el dorso de la mano, hasta que vio otro par de ojos llenos de lágrimas como él. Lo extraño es que la apariencia extremadamente miserable de Cylon lo lastimó tanto como el arrepentimiento por el que estaba pasando. Si lo supiera, no iría más al fútbol, sino que preferiría concentrarme en estudiar en casa. Silo negó con la cabeza y luego se secó las lágrimas que estaban a punto de caer de su rostro. ¿No lo sabes? Si me dejas hacer lo que quiera, es posible que no obtengas dinero. ¿Cómo puedes pagar la deuda? Lo sé, lo sabes, pero aún lo haces, aún me lo ocultas. No quise ocultártelo, pero la abuela no quiere que esto te presione. Tampoco lo creo. Para no afectar a las partes, Cylon hizo todo lo posible por explicar, pero es muy difícil. Para mí, tu felicidad es más importante. Kang inclinó la cabeza y la apoyó en el hombro de Cylon. Desde el día que murió su madre, solo la abuela Jean ha estado a su lado. Pero ahora tenía a Cylon, quien siempre estaría con él, aunque el día en que todavía era un hombre inútil, el día que necesitaba enfrentar el peligro, incluso el día en que tomó la decisión de darle la espalda a su familia. Gracias, realmente gracias. La sensación de humedad en su hombro hizo que Cylon abrazara a Kang aún más fuerte, aunque no podía soportar el dolor por él. Esperaba poder ayudarlo a liberar el sentimiento de angustia que se estaba extendiendo, aunque fuera solo un poco. Su crecimiento fue difícil, aunque Kang tiene una familia, no le falta nada, pero como mucha gente dice, el sabor amargo de la edad adulta. Cylon solo espera que este sabor amargo no vuelva a aparecer, para que aún pueda tener el coraje de esperar a que llegue el día para probarlo, el dulce sabor de la verdadera vida. El banco en el jardín delantero se siente más frío que nunca hoy, porque Kang y Cylon ya no se sientan en él para hacer las paces todos los fines de semana como antes. La mesa de hierro, intricadamente tallada en ese momento, es solo para la taza de café frío, y su dueño no tiene la intención de tocarla, a pesar de que se ha levantado durante decenas de minutos. El señor Gong se sentó a mirar alrededor del gran patio, pero este hombre de mediana edad se sentía solo. Su único hijo estaba decidido a empacar su ropa y mudarse a vivir a la casa de Cylon durante una semana. ¿Recuerdas a tu hijo? Sonó la voz de alguien que lo había conocido toda su vida, y Saifa lo ayudó. Saifa se convirtió en el cuidador de tiempo completo de Jin, aunque casi pudo volver a caminar después de la cirugía de rodilla. Me temo que causará más problemas, como si no tuviera una casa para vivir. Va a la casa de alguien y molesta a Cylon. En la última oración, el señor Gon miró a Saifa como para disculparse por la terquedad de su hijo y al mismo tiempo para expresar su comprensión. Cylon está bien, tal vez eso esté bien. Mi hermano puede tener un amigo a su lado cuando voy a trabajar. Aún así, no es correcto que Kang lo haga. Algo no está bien. La señora Jin preguntó y se sentó en la silla vacía.
Luego le pidió a Saifa que se sentara al otro lado de la silla también.